¿Quieres más contenido y quieres más charlas? Visítanos en www.eflyacademy.com. No dejes que otros pilotos vuelen por ti. eFly Academy es una escuela con presencia en toda Latinoamérica a través de sus escuelas socias. No olvides que eFly Academy tiene cursos de piloto privado, piloto comercial en avión y helicóptero. También tiene curso de multimotores, inglés en la aviación, curso de vuelo por instrumento, otros cursos también como aviación para todos, aviación para avanzada y cursos de otras aeronaves. Contacta con nuestro asesor académico en el más 506 70 38 26 51 en toda Latinoamérica. No olvides incluirte entonces también toda Latinoamérica, desde los Estados Unidos también hasta Argentina, incluyendo desde Europa. Entonces, vamos a hablar el día de hoy con un objetivo importante. Vamos a hablar acerca de la descripción. Hoy vamos a describir los pasos de cómo hacer un arco DME, un arco con distancia, una distancia del VOR, del DME, el equipo medidor de distancia. Lo que vamos a ver son las técnicas de navegación y es la que sería la habilidad esencial que deben aprender todos los pilotos y realizar bajo las condiciones, bajo las reglas IFR, inclusive en condiciones de vuelo visuales y en condiciones de vuelo instrumentales. Entonces, es importante conversar que como tú entrenes y como tú lo hagas, eso será tu hábito. Entonces, el entrenamiento revisa si te sirve, si estás de acuerdo y si hay errores. Entonces, como hemos hablado anteriormente, dentro de los errores es ir un paso adelante. Y en todos los momentos, como vamos a hacer estos procedimientos en condiciones visuales, aunque esto se utiliza en las reglas de vuelo por instrumento, vamos a revisar los errores. Entrene siempre en condiciones visuales, preferiblemente de día. Use el simulador. Esas son cosas bien importantes y repase el procedimiento varias veces. Use la carta actualizada. Esto es otro punto importante para las aproximaciones. Usar la carta que está apropiada, que está actualizada por la autoridad aeronáutica. Use entonces esa carta. Nadie te dice que tienes que usar esa carta actualizada. Siempre te sale el instructor con una carta nueva. Entonces es importante. Es lógica que debes utilizar la carta actualizada, pero se te olvida y el instructor te lo dice y entonces todo quedó malo. Bien, vamos a empezar entonces con los puntos importantes de nuestro curso para hoy. Y aquí tenemos lo que es el arco DME. Aquí tenemos el arco DME y vemos que es un arco imaginario. Aquí tenemos que es el DME, es un círculo imaginario cuyo radio está definido por una distancia. Aquí lo vemos acá y lo tenemos aquí. Este es el arco DME. Nunca entendía qué era el arco DME hasta que lo tuve que hacer. Aquí tenemos el arco DME. El arco DME es una entrada ordenada, una entrada medida, y esto va a estar medido por una distancia. Esa distancia no es única, esa distancia pueden ser diferentes tipos de distancia y eso va a depender también de la geografía, de los obstáculos que tengan en el área de aproximación. Entonces es importante que sepas que ese radio va a estar definido por esa distancia DME o VOR. El arco DME implica volar en un curso circular alrededor de la estación, como lo vemos acá. Aquí tenemos el arco DME volando en círculo, casi un semicírculo, ¿bien? A lo largo de toda la estación. Aquí lo vemos. Entonces, es un procedimiento para hacer la transición de una aeronave de una ruta, ¿ok? De una ruta a un procedimiento instrumental, bien sea de precisión o de no precisión. Un no precision approach, un precision approach, esos son. Ahora, ¿dónde va a estar el arco DME? El arco DME va a estar entre el IAF, que es la entrada del procedimiento, y la aproximación final. Eso quiere decir que va a estar en el punto intermedio. Cuando vemos acá, aquí tenemos los diferentes puntos. El primer punto que tenemos acá es el punto que tiene que ver con la llegada. Aquí está la llegada. En el número 1 tenemos la llegada, bien sea el arrival. Aquí vamos a llegar, vamos a unir lo que es la ruta con la aproximación. Luego vamos a tener el punto intermedio, que va a ser desde el IAF, que es el punto de entrada o la ventana de entrada del procedimiento, hasta lo que es la aproximación final, el segmento de aproximación final. Esta parte, que es el segmento de aproximación final, va a estar incluido entonces en el segmento intermedio. Aquí tenemos la aproximación final que va desde el FAF al el MAP o el Miss Approach Point. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos la distancia del punto intermedio que va a ser del IAF hasta el FAF. ¿Okay? Aquí tenemos lo que sería el arco, va a estar en esa área.
en esa área de maniobra, ¿ok? Importantísimo para definir dónde va a estar el arco. Bien, otro de los puntos importantes, que como dice aquí, es la entrada del arco, puede iniciar en el IAF. Y aquí vemos, aquí tenemos los puntos de entrada. Aquí hay procedimientos que no tienen IAF, que son el Initial Approach Fix. No lo tenemos, pero sí, aquí vemos que este procedimiento sí lo indica y es bien importante y hay que estar muy atento con esto. Vamos a entrar en cualquier punto del arco, siempre y cuando lo permita. Otro punto importante es que los arcos DME tienen de alguna manera algunas radios que son los radiales y tienen información importante. No todos tienen la misma altitud. Puede ser que a mitad del arco tengas que bajar de altitud, ¿ok? Esto lo va a decir. Él te va a decir en la carta cuánto es. Es importante que también sepas y identifiques la distancia. Aquí te dice la distancia. Fíjate que en algunos procedimientos las distancias no son la misma que aparece aquí. Por ejemplo, fíjense, esta es una distancia casi que irregular. Hay que estar muy atento con la distancia porque eso va a depender del área que estás volando. Entonces, es bien interesante este punto de hacer recordar y hacer de referencia. Ahora, veamos otro punto importante, que no solamente en las aproximaciones aparecen los arcos, también aparecen en las salidas instrumentales. Y es importante porque en la mayoría de los problemas de los pilotos y en donde se enfocan directamente es en las aproximaciones, pero hay salidas instrumentales que también se las esas salidas instrumentales, si ves ahí, tienen importancia porque tienen un arco de ME y están definidos por los radiales. Entonces, hay que estar atento con esta información porque si no sabemos creemos que eso es una aproximación y hay que saberla hacer correctamente como lo hacemos en la aproximación, vamos a hacerlo igual en la salida, pero te lo van a pedir justo en ese momento. También es importante que normalmente no se utiliza los arcos de ME, solamente se utilizan vectores de radar. El centro de control de tránsito aéreo va a estar dándote vectores de radar, pero esta maniobra de arco de órbita, como se le dice en otros países, se utiliza para que puedas practicar, puedas hacerlo, puedas solicitar al centro de control de tránsito aéreo que vas a hacer el procedimiento completo. Casi nunca se utiliza, pocas veces se utiliza, pero lo puedes practicar, eso te va a dar mayor proficiencia, que es lo que necesitas para tú mantenerte siempre activo en el vuelo instrumental. Muy importante. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver las limitaciones a considerar. Limitaciones a considerar, importante que tenemos a considerar, es el viento, ¿ok? El viento es importante, tiene un impacto significativo para mantener el arco deseado, es importante para mantenerte dentro de la trayectoria, para mantenerte en esa arco, en esa órbita. Los pilotos deben hacer la corrección para mantenerse dentro del área apropiada para evitar desviarse del procedimiento, y esto es bien importante. Aquí vemos entonces que esto es un punto importante, el efecto del viento. Ahora, otro punto que debemos revisar es el mal funcionamiento de los radios. Es posible que en algún momento tengas problemas con el navegador, con el radio, en este caso, haya sintonizado mal la frecuencia. Es posible también. Puede pasar dentro de los errores. También la distancia la vas a poder ver en tu GPS. No debería ser, debería tener, en algunos procedimientos te dicen que el DME es requerido. Entonces, si no tienes la distancia a través de tu navegador, de tu DME, de tu medidor de distancia, recuerden que es la misma frecuencia, no se coloca otra frecuencia, una del VOR y otra del DME, solo con sintonizar el VOR vas a tener la distancia. Ahora, ¿qué sucede si pierdes la distancia del navegador? No te preocupes, sigue utilizando, entonces sería la del otro navegador en caso tal, o si no, utiliza la del GPS. Aquí te vas a apoyar de esto. Otro punto importante, la precisión en las lecturas de medidor de distancia, del RMI. Es bien importante el indicador radiomagnético, esa doble aguja y el HCI, que es el indicador de situación horizontal, que sustituye al giro direccional. Entonces, aquí hay que tener bien la precisión de las lecturas, colocar bien los rumbos, hay que ser bien preciso. Vamos a seguir entonces revisando esto. Vamos a ver
¿cuáles son las fases que deben tener un arco? El arco tiene 3 fases súper importantes. Una es unirse al arco, ¿ok? Llegar al arco y unirse. La segunda va a ser mantenerse en el arco. Y la última va a ser salir de ese arco. Eso es lo que vamos a hacer. Y mediante ese procedimiento hay técnicas, ¿ok? El procedimiento del arco tiene varias técnicas. Las técnicas son la que usted quiera. Las técnicas, no hay una técnica. El instructor no puede ni tiene la potestad de reclamarle al estudiante, al participante, al piloto que está entrenando, que utilice las técnicas que él quiera. Él puede sugerir alguna técnica un poco más amigable, la que más le convenga, pero esas son técnicas que vamos a aplicar para unirse al arco, para mantenerse en el arco y para salir del arco. Es muy importante porque muchas veces todo lo llaman procedimiento, pero no, hay procedimientos y hay técnicas, procedimientos establecidos en el 8168, procedimientos establecidos en el AIP, procedimientos establecidos en la reglamentación de la Autoridad Aeronáutica del país. Entonces, primero, para unirse al arco, vamos a ver el procedimiento para unirse al arco y es lo siguiente. Para unirse al arco, vamos a ver lo siguiente. Vamos a bajar un poco aquí. Para unirse al arco, vamos a ver que necesitamos, ¿ok? Esto sería tener un anticipo, anticiparse a ese arco. Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, venimos volando. Aquí vamos a ver, vean aquí. Aquí está la aeronave está volando y necesita anticiparse. ¿Por qué necesita anticiparse? Voy a poner acá, porque él se puede salir de lo que necesitamos. Y necesitamos que ese avión se mantenga en el arco de las 10 millas. Vean que este avión viene de una radial, viene ya en tracking, viene ya establecido en un radial y eso es importante porque si no se establece, entonces va a ser problemático poder entrar al arco. Entonces, hacer tiempo para tener tiempo. Si estamos en ascenso, tratar de nivelar lo más pronto posible para que ya estemos establecidos en la altitud, tengamos ya el radial establecido para poder hacer nuestro adelantamiento para el ingreso al arco. Y aquí el tema es que ya usted tiene que estar preparado. Y hoy, ojo con esta técnica bien interesante, que usted para poder virar, si está sin piloto automático, porque normalmente los entrenamientos son sin piloto automático, que debería ser en ambos, piloto automático y sin piloto automático, usted debería utilizar, como siempre, su heading bug, su cursor, que es importante. Entonces, primero utilizaríamos el heading bug, haríamos el viraje con el heading bug para adelantarnos y luego utilizaríamos la cabrilla, los cachos, ¿ok? El comando, eso es lo que utilizaríamos para volar. Primero giramos y luego viramos. Eso es importante. Bien, ese punto de adelantamiento calculado que está aquí, ese punto de adelantamiento calculado que está aquí, que dice que a las 9.5 el piloto debe iniciar su viraje. Y eso va a depender de la velocidad del avión y también del grado de banqueo que utilice. Entonces, anota aquí, toma foto, que es importante que recuerdes que el punto de adelantamiento, el lead point, es de acuerdo a tu velocidad. Esa aeronave lleva 100 nudos. 100 nudos, ¿ok? Y el anticipo sería el 0.5% de la ground speed en millas náuticas, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que 100 nudos, el 100 nudos yo le saco el 0.5%, me va a dar 0.5 millas antes. También utilizan otra técnica para que puedas recordar que lo que hacen es que la velocidad sobre tierra, que son 100 nudos, la dividen entre dos, ¿ok? Y eso sería 100 nudos entre 2, 50. Y esos 50 lo divido entre 2, que me lo divido entre 100, disculpa. Esos 50 lo divido entre 100. Y eso me da 0.5. Entonces, 0.5 antes va a ser mi entrada, mi lead point, mi punto de adelantamiento para poder ingresar al arco. O sea, que eso quiere decir que a 9.5 millas del VOR, o si vengo de arriba, ya 10.5, para que llegue a las 10, yo voy a iniciar el viraje, bien sea si vengo sumando o vengo restando, ¿verdad? Si yo vengo sumando, si voy del VOR saliendo, si voy en el radial saliendo, pero si vengo
entrando hacia el radial, ¿ok? Si vengo entrando a la radial, yo voy a tener 10.5. Eso quiere decir que a las 10.5 yo voy a hacer mi viraje, voy a comenzar mi viraje, si vendiera de este lado, comenzar mi viraje para mantenerme en el arco de las 10 millas. Muy importante este punto. Ahora, ¿qué pasa si yo hago el procedimiento con un GPS, por ejemplo? Con un GPS él hace su adelantamiento. Yo lo programo y él lo va a hacer su adelantamiento siempre y cuando yo le dé approach, como le doy aquí, le doy approach, y él va a hacer su adelantamiento. Lo que tengo que hacer en este momento es simplemente monitorear. Monitorear el piloto automático, monitorear que se esté manteniendo el arco, revisar el moving map, el mapa de movimiento, que se esté pasando directamente en el arco del avión, se esté manteniendo. Bien, controlar mi velocidad. Si no tengo autothrottle, tengo que controlar mi velocidad, controlar mi altitud, verificar mi altitud y hacer mi chequeo cruzado. Eso es lo que tendría que hacer. Pero él va a hacer su maniobra de banqueo constante. Nosotros no vamos a poder hacer banqueos constantes. Nosotros vamos a tener que para mantenerme en el arco, así como lo estamos hablando, tenemos dos técnicas. Una, que es la segunda fase, una es volar con el piloto automático a través del GPS. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Y simplemente lo que tengo que hacer es vigilar el GPS. Seguir las indicaciones del GPS y vigilar. Por supuesto, haber programado la aproximación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a volar 10 grados y voy a volar 10 grados y voy a girar 10 grados, lo que se llama fly and twist. Entonces, una vez establecido en el arco, voy a girar el HCI, el cursor 10 grados hasta hacia afuera de la dirección izquierda o derecha y debo volar hasta que se centre el CDI. Eso es lo que voy a hacer. Continuar haciendo esto hasta que llegue al punto de la salida del arco. Y esto como se va a ver, como se va a ver en el arco. O sea, yo voy a volar 10 grados, me meto 10 grados, vuelo 10 grados, me meto 10 grados, vuelo 10 grados en líneas rectas para hacer un círculo perfecto. Eso lo puedes ver en el Fly Analysis, vas a ver que te va a quedar tu círculo perfecto siempre que lo hagas de esa manera, porque mantener un banqueo constante es un poco complicado, que solamente lo podría hacer nuestro piloto automático, que es el piloto que vuela mejor que todos nosotros. Entonces, para hacer esto, lo tenemos que hacerlo por segmentos de 10 en 10, utilizando cursor, heading, cursor, heading, cursor, heading, y manteniendo, por supuesto, siempre nuestro avión compensado. Eso es muy importante, tener el avión compensado. Entonces, ¿qué va a pasar para el momento que yo me esté manteniendo en el arco? Bueno, va a pasar lo que pueda pasar, en algún momento no voy a poder mantener los 10 millas náuticas, si yo necesito mantenerme en ese arco de 10 millas náuticas, ¿qué va a pasar si yo me salgo, por ejemplo, a, a las, a las 10.5 millas? ¿Ok? Si yo me salgo a las 10.5 millas, voy a tener que meterme 20 grados hacia adentro. Si yo estoy a 10.5 millas en este caso, por ejemplo, yo voy a tener que meterme 20 grados hacia adentro para ingresar otra vez a las 10 millas constantes. Eso quiere decir que me estoy alejando, ¿ok? Que me estoy alejando. Si me estoy acercando hacia la estación, o sea, voy a tener 9.5, yo voy a tener que meterme con 10 grados hacia adentro del arco hasta que me establezca. Y eso lo voy a hacer corrigiendo y en algún momento que yo me dé cuenta, voy a tener que hacer el call out corrigiendo para que el inspector de operaciones aéreas sepa que usted está consciente que se ha salido de ese margen de 0.5 millas, que usted va a buscar mantenerse en las 10 millas de largo. Esto es muy importante y toma foto para que sepas que es parte de la mantención del arco de la órbita, como lo dicen en muchos países, para mantener, en este caso, las 10 millas. No, los arcos no son solamente de 10 millas, ya he hablado, pueden ser de 10, 14, 17 millas, eso depende del procedimiento instrumental, depende de cómo lo haya colocado la autoridad aeronáutica de ese país. Entonces, para este ejemplo, estamos usando 10 millas. Bien, vamos a ver entonces lo que sería la otra fase. Bien, vamos a ver la fase de la salida. Ok, la fase de la salida, en este caso, es muy importante. Bien, aquí hay dos técnicas interesantes. Una técnica es que, por supuesto, utilizar la parte del cálculo matemático, el cálculo matemático más importante. Ya aquí no hablamos de distancia, ya aquí ya estamos hablando de radiales, porque ¿cuántos radiales yo voy a entrar antes para que no me salga
Vamos a ver para que no me salga de el curso de aproximación final. Vean acá, aquí también tenemos un Lie radial que está establecido en esta carta. Vean aquí, aquí está un Lie radial, aquí, que nos va a indicar, mira, ahí viene, va a venir el curso de aproximación final, que sería el 0.27, pero aquí hay un Lie radial que te está diciendo que aquí, por aquí ya usted se debería estar metiendo. Él te está ya avisando la carta que aquí tendrías un punto de adelantamiento para poderte ingresar perfectamente y establecerte en la aproximación final. Bien, eso es importante, pero ¿cómo lo vamos a calcular nosotros de acuerdo a nuestra velocidad? Y es aquí donde es el punto interesante. Nosotros ya podemos hacer ese cálculo, bien sea en la mitad del arco, ¿verdad? Podemos hacerlo aquí. Siempre y cuando usted se prepare antes, como usted es un piloto que vuela un punto siempre adelante, un paso siempre adelante, usted se va adelantando a esos puntos. Voy a hacer el cálculo, lo puedo haber hecho en mi casa, ¿ok? Y también lo puedo hacer en el mismo momento, in situ. Bien, vamos a hacer el cálculo entonces, cálculo matemático, vamos a realizarlo. Entonces lo haremos de esta siguiente manera. Entonces, tenemos, vamos a bajar un poco acá. Ok, tenemos la velocidad que seguimos teniendo 100 nudos que nos mantenemos en nuestra Cessna 172, en nuestro Piper PA28. Ok, tenemos 100 nudos y entonces vamos a utilizar que 60 por, entre paréntesis, 0.5 de la velocidad sobre tierra entre 10 me va a dar los radiales antes de llegar. Ese va a ser nuestro resultado. 3 radiales antes si utilizamos 100 nudos. 100 nudos, el 0.5, ¿ok? Eso va a ser por 60 y eso lo voy a dividir entre 10 y me va a dar 3 radiales antes. 60 por 0. El 0.5 de la ground speed. Todo eso lo divido entre 10, que va a ser 10 la distancia del arco. Ese 10 no es una constante. 10 viene siendo la distancia del arco, por eso es que dice 10 dme. Eso me da un resultado total de 3 radiales antes. Pero también les voy a dar otra técnica. La otra técnica que está, que es bien interesante, ¿bien? Que es que usted va a volar en el arco, usted se va a mantener en el arco y usted le va a dar sincronizar o usted va a alinear exactamente su CDI con su cursor. Recuerden que este es el indicador de desviación de curso, este que está aquí, y este es su cursor, ¿verdad? Este es su cursor, todo esto completo, este es su cursor. Entonces usted va a buscar que ellos se alineen inmediatamente, ¿ok? En el momento que él se alinea, usted va a contar 20 segundos. Usted va a contar 20 segundos, bien sea que se tenga, bien sea si está a la izquierda o a la derecha, hacia donde se desplace, cuál es la distancia de desplazamiento en 20 segundos. Usted cuenta, se alineó, toma tiempo 20 segundos. Y la distancia que se desplazó, esa va a ser su distancia para hacer su Lie radial. Ya usted tiene la referencia, que usted sepa que cuánto le queda para entrar a ese radial es esa diferencia que usted contó en 20 segundos. Usted va a tomar la referencia, va a decir, ah, es aquí donde está el 6, ahí va a ser cuando el momento donde yo me voy a adelantar para ingresar a la aproximación final. Ese es otro punto, es otra técnica que puedes llevar para que la practiques en tu simulador y sepas que tienes otra forma de verlo mucho más precisa porque está in situ, está en el momento. Lo vas a hacer, puede ser en la mitad del arco, tú hagas esa revisión, puedes hacerla aquí sin ningún problema, no hay problema. Bien, entonces ahí es importante. Vamos a repasar estos puntos que son bien interesantes, porque recuerden que en el caso de los entrenamientos en vuelo instrumental, los entrenadores, los pilotos, los pilotos que son los instructores, ellos les encanta unir varias aproximaciones, ¿verdad? Vas a salir, vas a despegar, vas a virar por la derecha, haces el arco, haces una aproximación de precisión, vuelves a hacer la aproximación de no precisión con un localizador para que sea de no precisión, después regresas, haces el VOR y así el arco formaría parte de esa unión de todas esas aproximaciones. Yo le llamo la montaña rusa, así le llamo yo, una unión de 3 procedimientos, 2 de no precisión y 1 de precisión. Entonces, en el momento, por ejemplo, que estemos haciendo la ida al aire y nos estemos incorporando de nuevo al arco, por ejemplo, vamos a verlo aquí. ¿Qué haríamos en este caso? Voy a compartir pantalla, voy a hacer compartir el escritorio, aquí lo vamos a tener, vamos a ver, aquí está, vean acá, y aquí lo voy a tener un poco más vivo. Lo primero que tendría que hacer si yo voy saliendo, aquí tengo mi marcador, ¿ok? Lo primero que tienen que hacer si yo estoy saliendo, aquí, vea, aquí estoy saliendo, aquí vemos que voy a hacer mi lista de chequeo, mi ABC, ¿verdad? Voy a hacer
A, que voy a hacer la C, que va a ser la lista de chequeo, voy a hacer la B, que va a ser mi briefing, y voy a hacer la A, que va a ser la autorización al centro de control de tránsito aéreo. Le voy a pedir una autorización para poder cumplir con el procedimiento BORDME de la pista tal. Entonces, lo primero que voy a hacer es checklist, mi checklist de ascenso, voy a chequear mi velocidad, voy a chequear que tenga mi potencia, mi mezcla rica y las luces off. Va a ser mi lista de chequeo en ascenso. Luego, voy a hacer mi briefing. Voy a hacer mi briefing, voy a hacer el briefing de la carta, voy a hacer el briefing de lo que vamos a hacer, ¿okay? Voy a hacer el briefing, voy a utilizar el briefing strip del mismo, voy a hacer lo que sería la regla mnemotécnica que quieras utilizar para ver la carta completa, por ejemplo, y luego la carta completa, ese briefing no debe durar más de 1 minuto, eso es lo que tienes que hacer, ¿ok? Luego de eso vas a pedir la autorización. Requiero realizar la aproximación tal, eso es lo que voy a hacer. Luego de eso me voy a incorporar. Recuerden que tengo que decir también, es importante, voy por la derecha, por la izquierda, para que tengas conciencia situacional. Es importante, y de acuerdo al ala que esté cerca, esto va a ser hacia el ala, okay, hacia la derecha, si tengo el ala viendo hacia el BOR. Okay. Luego de eso, lo que vamos a hacer para este caso es mantenernos en el arco, como hemos hablado, y después voy a decirle mis intenciones. Me voy a decir mis intenciones a mitad del arco, voy a decirle mis intenciones, ya yo he calculado el I radial, ¿ok? Y aquí va a ser justo otra vez mi ABC, ¿ok? Voy a chequear la potencia, ya voy a poner potencia aproximación, aunque en esta área ya yo tengo que tener potencia aproximación. En el arco, ¿cuál es la velocidad que yo tengo que tener? Normalmente yo debería tener no más de la velocidad que me pide mi TMA, ¿okay? Mi área terminal, no debería tener más. Si el área terminal tiene una velocidad restrictiva, yo no podía tener más de esa velocidad. Sin embargo, yo también le podría pedir alta velocidad, ¿verdad? Si el arco es muy lejos, yo también podría pedirle alta y el centro de control me lo autorice. También recuerden que este es un área de aproximación donde yo tengo que ir configurándome. Y en la Cessna 172, aquí ya yo tengo que tener 1800 RPM de su potencia, flaps 10, debe tener ya colocado el varo, en ese caso la altitud mínima, ¿ok? El altitud target, ¿ok? A lo que va a ir, el CDI ya centrado, el selector, la válvula selectora en ambos, ¿ok? Las luces encendidas, para eso es lo que vamos a hacer. Entonces, recuerden, aquí tenía entonces la C, que sería la checklist, aquí tendría la B, que es el briefing, aquí tendría la autorización, podríamos hablar hacia dónde voy a hacer el giro del arco. Aquí, para mantener el arco, recuerden la parte de la técnica de mantención, ¿okay? Para mantenerme en las 10 millas, para este arco que sería de 10 millas, ¿ok? Y calcular mi punto de adelantamiento. Aquí se calcula el punto de adelantamiento también, aquí se calcula el punto del LI radial. Decir mis intenciones y ya configurarme hacia la aproximación final. Esto sería acá. Bien, vamos entonces de nuevo a hemos terminado de compartir, vamos de nuevo a nuestra presentación. Bien, seguimos entonces revisando y es importante que conozcas también que eso pertenece a unos estándares, a los estándares de certificación. Los estándares de certificación son la forma como está establecido, y esto viene de la FAA, hemos tomado esa información de la FAA, ¿ok? De lo que son los estándares de certificación para poder decir si el piloto está estándar o no estándar. No es insuficiente, malo, peor, terrible, no, es piloto estándar o piloto no estándar. Entonces, aquí hablan de lo que es, qué es lo que vas a revisar. Aquí los tengo los estándares de certificación. Vamos a ver en su capítulo del arco de ME, vamos a verlo acá, en nuestro índice. Vamos a ver un poco más acá, para que puedas ver el índice. Aquí lo tenemos. Ok. Aquí está, aproximación del circuito. Vamos a irnos a la página 26 directamente. Bien, vamos a irnos. Aquí está, en la página 26. Ok, aquí lo tenemos. Entonces, aquí tenemos interceptación y seguimiento de arcos, ¿ok? Esta es la interceptación y seguimiento y sistema de navegación y arcos. Aquí lo vemos y vamos a ver los requisitos previos que piden aquí abajo. Por supuesto, lo demás, conciencia situacional, gestión del error, limitaciones del sistema, pero vamos a ver aquí puntos importantes que habla
que es las habilidades que necesitamos. Las habilidades que necesitamos en el arco, como lo dice acá, los estándares de certificación, sintonizar e identificar correctamente la radioayuda o programar el sistema de navegación y verificar la exactitud según las especificaciones correspondientes de los equipos instalados. Eso es lo que vimos. Luego de eso, vamos a ver lo que es determinar la posición del avión. Tienes que saber la posición, saber reportar la posición, altitud, radial y distancia, en qué lugar estás. Los arcos también tienen posiciones con radiales, también le puedes decir la posición del radial, con dónde estás, ¿ok? O ahí tienen también nombres en el arco, también le colocan nombres. Seleccionar y orientarse correctamente hacia el curso intersectar, no perderse y hacer el arco del otro lado. Recuerden que esto es un arco imaginario, que no lo van a ver, que es imaginario y que puedes de alguna manera hacerlo del lado contrario, como si fuera un espejo, hacerlo lo contrario. Y ahí es terrible porque es malo, porque si sabemos que los arcos es una zona de protección, si lo hacemos hacia otro lado, puede ser que en otro lado existan unas montañas. Y recuerden que esto es para que lo hagamos en condiciones meteorológicas instrumentales, pero lo vamos a practicar en condiciones meteorológicas visuales y preferiblemente de día. Y luego haremos que la interceptación de un curso seleccionado, interceptar un curso seleccionado en el ángulo correcto, en acercamiento o en alejamiento de una radioayuda o desde un punto de recorrido. Eso es lo que vemos acá. Luego nos habla el estándar de certificación, nos dice que mantener la velocidad más o menos 10 nudos. Es importante saber cuáles son los settings de velocidad de maniobra de nosotros en la parte de la aproximación. ¿Cuánto vamos a mantener en la aproximación? ¿Vamos a mantener 80 nudos? ¿Cuánto vamos a necesitar para mantener los 80 nudos? No, no, vamos a mantener 100 nudos. Vamos a mantener 100 nudos, vamos a poner 2300 RPM, 2500 RPM para mantener 100 nudos. Pero no debo bajar la velocidad por debajo, por tener 90 nudos o por tener 100 nudos. Tenemos que estar exactamente 100 nudos. La limitación va a ser más o menos 10. O sea, mantenerse dentro de ese rango está bien. No excederse de los 110 ni bajar de los 90. La altitud más o menos 100 pies, ¿ok? El arco mantenerse en esa altitud más o menos 100 pies y los rumbos seleccionados más o menos 5 grados. Otro punto para tener en cuenta es mantener el curso con no más de 3/4 de deflexión de la escala del indicador de desviación de curso y se selecciona un arco de ME, mantener el arco más o menos 1 milla náutica. Nosotros vamos a tener no más de 0.5. Reconocer las fallas de los equipos de radioayuda. Podemos tener panel parcial, como le había dicho, podemos tener una falla de distancia, tendríamos que utilizar en este caso el GPS para saber la distancia, utilizar una pantalla multifuncional. Si tenemos la pantalla multifuncional y tenemos el Movie Map, vamos a ver cómo se está moviendo nuestro avión, vamos a ver las gráficas, vamos a revisarla, vamos a mantener vigilando nuestra maniobra, ¿ok? Vamos a monitorear la posición y vamos a controlar la deriva del viento y otros parámetros para mantener la trayectoria deseada correctamente. Eso es lo que vamos a hacer. Utilizar el piloto automático para interceptar correctamente un curso. Eso es importante, poder mantener el piloto automático. Saberle dar información al piloto automático. Utilizar lo que sería el guidance panel, lo que sería el control del piloto automático. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es súper, súper importante. Bien, vamos a ver acá. Ya nos queda ya poco. Y es importante también lo de la malicia del piloto. Esto sí es bien interesante. ¿Por qué? Porque el piloto, como siempre, debe estar muy adelante de las cosas. Aquí es importante, el piloto debe estar siempre con prisa, un paso adelante. ¿Ok? ¿Qué va a hacer el piloto? El piloto va a hacer lo siguiente, el piloto debe conocer muchas técnicas. ¿Cuáles son las técnicas que debe repasar para todo esto? Bueno, debe saberse los SOP, debe saberse los SOP de la compañía, unos SOP propios, los Standard Operation Procedure, debe hacer los call out del avión y debe hacer los call out del procedimiento, inclusive los call out de corrección, corrigiendo, de hacer la lista de chequeo por flujo. La lista de chequeo por flujo es fundamental. No solamente hacer la lista de chequeo por flujo, también revisarla físicamente. La lista de chequeo por flujo te pide hacerla y luego revisarla. No es solo hacerla, es hacerla y luego revisarla. Do and read. También los shorthand, pero como estamos en el área de aproximación, no vamos a poder copiar.
vamos a utilizar la técnica de heading box, de cursor y de colocar la altitud en el selector de altitud. Entonces, ya no vamos a poder utilizar lápiz y papel, ¿ok? Ya no podemos utilizarlo. Tenemos que utilizar entonces técnicas de setting, técnica de cursor, utilizar el heading box y ser lo más preciso posible. Heading box al rumbo que te pide, el curso, ¿ok? Con el cursor y la altitud seleccionada. También pendiente con la identificación del transponder. Para todo esto debes conocer la regla 61, es importante, la técnica de compensar tu aeronave, técnicas de nivelado, técnicas de interceptación de radiales, técnicas de banqueo y técnicas de vuelo, inclusive con compás magnético, por si acaso se te falla lo que es el AHRS o te falla para el giro direccional, te falla el sistema de vacío, entonces tú tengas que utilizar de alguna manera tu brújula. Para todo esto serían todas las técnicas que necesitamos para nuestro vuelo con arco DME. Con esto hemos terminado el día de hoy. Quiero darle las gracias por su puntualidad, quiero darle las gracias por el seguimiento. Gracias por estar con nosotros y recuerden visitarnos en www.eflyacademy.com. Nos vamos a ver con más temas. Nos vemos y no dejes de aprender. Chao, chao.